En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el relato más antiguo, el más grandioso. Antes del tiempo, antes de la luz, antes incluso de la palabra, existía solo Él, el Creador, el Eterno, aquel que no tiene principio ni fin. El universo estaba en silencio, un silencio denso, profundo, como el respirar de algo que aún no existe. Todo era un abismo sin forma, envuelto en sombras, y las aguas primordiales se mecían en completa oscuridad. Pero entonces, Dios habló: «Sea la luz». Y al instante, como una explosión divina, la luz rasgó la oscuridad. No fue una simple chispa, sino una ola gloriosa de claridad, bañando el vacío con propósito. Era el primer día, y Dios, como un artista que contempla su obra maestra, vio que la luz era buena. Separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Así nació el primer ritmo de la existencia, un compás sagrado entre la claridad y el misterio. Pero esto era solo el principio. La voz de Dios aún resonaba. Aún quedaba mucho por crear, mucho por ordenar. El cielo, las aguas, la tierra, la vida misma, esperaban su turno en esta sinfonía celestial. Y mientras la segunda jornada se acercaba, el mundo aún palpitaba con el eco de aquella primera palabra. La luz ya brillaba, y el ritmo del día y la noche danzaba como una sinfonía recién nacida. Pero Dios, el gran arquitecto, aún no había terminado. Entonces habló nuevamente. Su voz, poderosa y majestuosa, atravesó el cosmos. «Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas». Y sucedió algo extraordinario. Las aguas, que cubrían todo en un mar profundo y sin fin, comenzaron a separarse. Como si una mano invisible partiera los océanos, surgió un espacio inmenso entre ellas. El cielo. Un firmamento majestuoso se extendió sobre la creación, claro y vasto, como una cúpula sagrada. A esta expansión Dios la llamó cielos. Era el segundo día. Pero este no era un cielo común. Era un lienzo aún vacío, listo para portar las estrellas, el sol, la luna. Un espacio suspendido entre lo eterno y lo terrenal, entre lo invisible y lo que pronto sería visible. Todo estaba tomando forma, con precisión divina. Cada palabra de Dios no era solo orden, era arte, era propósito, era poder. Y en la calma de ese segundo día, el cielo azul aún resonaba con el eco de su voz. Pero lo que vendría después cambiaría todo. El cielo ya estaba en su lugar, azul, inmenso, silencioso, pero bajo él, las aguas aún cubrían todo como un velo que ocultaba un misterio. Entonces, una vez más, la voz de Dios tronó en la eternidad. «Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco». Y así fue. Las aguas comenzaron a retirarse, obedientes al mandato divino. Se formaron mares, océanos profundos, ríos poderosos. Y en medio de ese retiro, la tierra firme emergió, como un gigante que despierta de un sueño milenario. A lo seco, Dios lo llamó tierra. A la reunión de las aguas, mares. Y vio Dios que era bueno. Pero aún había más por hacer. La voz del Creador resonó una vez más. «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género». Y entonces sucedió. La tierra, que hasta entonces había estado desnuda y silenciosa, comenzó a vestirse de vida. Verdes campos brotaron como olas vivas, flores se abrieron como fuego en colores imposibles, árboles altísimos extendieron sus ramas hacia el cielo. Cada hoja, cada raíz, cada fruto, obedecía un diseño divino. Era el tercer día, y Dios, contemplando la armonía de lo que había llamado a existir, sonrió en el silencio sagrado del universo. Pero algo aún faltaba. El cielo seguía vacío, y lo que vendría llenaría de luces la noche y de señales los tiempos. Con la tierra cubierta de vida y el cielo vasto y vacío, el Creador volvió a hablar, y esta vez su palabra llenó las profundidades del firmamento. «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». En el instante de su mandato,
el sol se levantó como un rey en el horizonte, y su luz bañó la tierra con su calor y su esplendor. El día comenzó a caminar bajo la mirada de la luz de Dios. El sol, brillante y glorioso, fue puesto como rey del día. Pero cuando la oscuridad se levantó y el sol se despidió, la luna apareció. No era su brillo el que deslumbraba, sino la reflexión de la gloria de su Creador, como una corona de plata para la noche. Y junto a la luna, las estrellas surgieron. Millones, billones de pequeños puntos de luz, cada uno en su lugar, brillando como testigos silenciosos del poder de Dios. Era el cuarto día. Y con esta creación, el cielo dejó de ser un vacío sin forma, para convertirse en una obra maestra luminosa, capaz de guiar a los hombres a través de los tiempos. Cada estrella, cada planeta, cada asteroide, un testimonio del diseño perfecto del Creador. Pero en la Tierra, la vida ya comenzaba a multiplicarse. Algo más debía llenar los cielos y las aguas. El sol brillaba, la luna reflejaba su gloria y las estrellas danzaban en el firmamento. La tierra estaba viva con los verdes campos, los árboles frutales y los mares ahora plenos de aguas y vida. Pero aún faltaba algo. Entonces Dios habló una vez más, y esta vez su palabra trajo vida a los rincones más remotos de la creación. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el abierto firmamento del cielo. Al instante, los mares comenzaron a burbujear y a agitarse. Los peces de todas formas y tamaños emergieron, nadando en un ballet de colores y movimientos. Las aguas, ahora llenas de vida, se convirtieron en reinos sin fin, donde cada criatura cumplía su papel en el vasto ecosistema. Mientras tanto, las aves alzaron el vuelo, deslizándose por los cielos. Algunas cantaban, otras volaban en bandadas, pero todas danzaban con la gracia de lo creado por la mano divina. El cielo, antes vacío, ahora estaba lleno de colores y sonidos. Una melodía vibrante que cantaba la grandeza de su Creador. Era el quinto día, y el mundo ya estaba lleno de movimiento, de belleza, de vida. La creación no solo había tomado forma física, sino que se había vestido de un propósito divino. Y Dios, en su sabiduría, miró la creación y vio que era buena. Pero aún faltaba algo mucho más grandioso. La tierra debía ser gobernada. La tierra estaba llena de vida. Los mares rugían con sus criaturas, los cielos cantaban con las aves y los campos se extendían con su abundancia. Pero había algo que aún faltaba. Algo grande, algo único, algo que reflejara la gloria misma de su Creador. Y Dios habló nuevamente, su voz llena de sabiduría y amor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así, en un acto de amor y poder, Dios creó al ser humano. A Adán, el primero de todos, con su cuerpo formado del polvo de la tierra, pero con un aliento divino que le dio vida. Y al mirarlo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, en su infinita sabiduría, creó a Eva, la primera mujer, como compañera perfecta para él, tomada de una costilla de Adán. De esta manera, el hombre y la mujer fueron formados a imagen y semejanza de Dios, seres capaces de amar, de crear, de gobernar y sobre todo de caminar en comunión con su Creador. Era el sexto día, y la creación había alcanzado su culminación. Con Adán y Eva, Dios no solo había creado seres con alma y razón, sino también con el don del libre albedrío, un regalo divino que les otorgaba poder sobre la creación y sobre sí mismos. Dios los miró y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Pero el séptimo día sería un día diferente. Tras 6 días de asombrosa creación, el universo estaba completo. La tierra, los cielos, los mares, las criaturas y el ser humano. Todo estaba en su lugar, cada parte funcionando perfectamente, como una sinfonía celestial. Pero entonces Dios se detuvo, no por cansancio, pues Él es eterno y su poder inagotable, sino por algo más profundo, por contemplar la perfección de lo que había creado. El séptimo día llegó, y con él, el descanso sagrado.
Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó. Dios no solo descansó, bendijo este día, lo santificó, lo apartó como algo especial y eterno. Era el primer sábado, el primer día de descanso, y la humanidad estaba llamada a seguir este ejemplo, a descansar y a reflexionar, a honrar la creación y al Creador. Así, el séptimo día no solo fue un día de descanso para Dios, sino el principio de algo sagrado, un principio que se mantendría a lo largo de los siglos, el descanso como acto de comunión con Dios. Y mientras el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, vivían en el Edén, rodeados de la belleza perfecta de la creación, el amor de Dios descansaba sobre ellos. Ellos caminaban en su presencia, sin temor ni culpa, en una relación perfecta con el Creador. Pero todo esto estaba por ser probado. El Edén era perfecto, un jardín lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y criaturas que vivían en paz. Adán y Eva caminaban libres, sin miedo, y su relación con Dios era pura y sin mancha. Pero en medio de esa perfección existía una sola advertencia. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una prueba sencilla, obedecer o no, un árbol, un mandamiento. Sin embargo, en la quietud del Edén, algo oscuro comenzó a moverse. La serpiente, astuta y engañosa, se deslizó entre las ramas del árbol prohibido. Con su voz susurrante, comenzó a sembrar la duda en el corazón de Eva. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva, desconcertada, le respondió: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero la serpiente, sonriendo con astucia, respondió: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación era irresistible. Eva, mirando el fruto, vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y en ese instante, la decisión fue tomada. Eva tomó del fruto, lo comió y lo entregó a Adán, quien también lo comió. En ese mismo momento, sus ojos fueron abiertos. De repente, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y el temor entró en sus corazones. Se escondieron de la presencia de Dios, conscientes de su desobediencia. La caída de la humanidad había comenzado. Cuando el viento del día comenzó a soplar sobre el jardín, Dios buscó a Adán y Eva como lo hacía todos los días. Pero algo había cambiado. No había risas, no había comunión. El eco de sus pasos fue reemplazado por un silencio profundo. Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? Adán respondió, tembloroso. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Dios, en su omnisciencia, ya sabía lo que había sucedido, pero aún así preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En ese momento, Adán, con el peso de la culpa sobre él, respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Y Eva, al ser cuestionada, respondió: La serpiente me engañó, y comí. El Creador, justo pero lleno de compasión, miró a la serpiente, a la mujer y al hombre, y pronunció su juicio. Para la serpiente, que había sido la herramienta del engaño, Dios declaró: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A Eva le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán le dijo: Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A partir de ese momento, la perfección del Edén fue reemplazada por el sufrimiento y la separación. La humanidad ahora estaba marcada por la caída
y el pecado había entrado en el mundo. Pero incluso en medio de la ira, Dios mostró su misericordia. La gracia de Dios comenzaba a vislumbrarse en un misterio que aún no se entendía completamente. Dios, al pronunciar su juicio, también hizo ropa de pieles para Adán y Eva, cubriéndolos y mostrándoles que, aunque habían pecado, no los abandonaría. El juicio de Dios había sido pronunciado y las consecuencias del pecado comenzaron a manifestarse de inmediato. Adán y Eva, con corazones rotos por el peso de su desobediencia, se vieron obligados a abandonar el jardín que había sido su hogar, su refugio, el lugar donde caminaban con Dios en una perfecta armonía. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, los expulsó del Edén y lo echó, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Edén, ese paraíso de paz y comunión con Dios, se cerró para siempre a la humanidad. Los querubines y la espada de fuego guardaron el camino, y Adán y Eva, ahora fuera del jardín, enfrentaron un mundo lleno de trabajo, sufrimiento y dolor. Pero en medio de la oscuridad, algo brillante comenzó a surgir: la promesa de redención. Desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios había dejado una esperanza: la simiente de la mujer que, algún día, heriría la cabeza de la serpiente. Esa promesa, aunque distante, se convertiría en la esperanza de toda la humanidad. Adán y Eva, aunque expulsados del Edén, fueron acompañados por la gracia de Dios y la humanidad continuó su camino, con el anhelo de volver a estar en la presencia de su Creador. La historia de la creación había comenzado con un mundo perfecto, pero el pecado había alterado ese plan. Sin embargo, la historia de redención que Dios escribiría a través de los siglos comenzaba en ese mismo momento, con Adán y Eva como los primeros de una larga línea de seres humanos que esperarían el regreso de la gloria perdida. Y así, los pasos del hombre resonaron por última vez en el jardín. Adán y Eva salieron del Edén, no como enemigos, sino como hijos con una promesa sembrada en el corazón. La creación que comenzó con luz ahora enfrentaba la sombra de la caída. Pero incluso fuera del paraíso, la voz de Dios nunca se apagó. A través del dolor nació la esperanza. A través del juicio, la gracia empezó a latir. Esta no es una historia que termina, es una historia que apunta a la cruz. Gracias por acompañarnos en este viaje desde el principio de los tiempos. Suscríbete a Voz del Evangelio para seguir descubriendo la historia más grande jamás contada. Próxima serie: El llamado de Moisés, cuando Dios habla desde la zarza ardiente.